30 minutos. 2 minutos. 2 horas. Realmente es verdad. 3, 4 horas. A las 4 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ustedes consumieron azúcar y ese azúcar fue asimilado por su intestino, pasó a la sangre y después de llegar a la sangre el azúcar, ¿qué pasa? El azúcar, normalmente si hay una buena cantidad de azúcar, ese azúcar va a ir hacia ¿qué órgano? Hígado. Hígado. ¿Perdón? No, o sea, ya pasó a la sangre. El hígado. No, justo antes de llegar ahí. Páncreas, sí. Pues el páncreas es súper sensible a esto y va a comenzar a producir bastante TP en relación a la cantidad de glucosa que va a entrar, y ahí es cuando eso va a hacer que el páncreas secrete insulina. ¿Sí? Entonces el páncreas secreta insulina para qué más? ¿Para qué? Exactamente. Entonces el páncreas secreta insulina para poder incorporar esa glucosa dentro de su sistema. Entonces normalmente a una hora máximo, dependiendo del tipo de alimento, porque cuando ustedes consumen pan blanco, la digestión es súper rápida. Y es por eso que ustedes les dan pan blanco cuando van a un restaurante. Entonces, cuando ustedes le dan un pan blanco cuando llegan a un restaurante, entonces les dan el pan blanco y eso hace que su insulina comienza a secretarse full. Entonces, como se secreta full insulina de golpe, eso hace que su cuerpo absorba toda esa insulina y esa hipoglicemia hace que ustedes les dé más hambre. Por eso comen el plato fuerte más un postre. ¿Sí? Entonces tiene ese razonamiento. Entonces, eso quiere decir que cuando ustedes reciben la glucosa, pues existe toda una serie de procesos que se ponen en marcha y que luego de 4 horas comienzan a disminuir. Aquí, ¿cuál es la otra hormona que va a comenzar a activarse? Sí, el glucagón. Entonces, justamente a las 4 horas ya comienza a bajar la glucosa que ustedes absorbieron por los nutrientes y por la comida, y comienza a subir la glucosa que viene desde el glucógeno. ¿Sí? Y ahí es justamente lo que vimos en la anterior clase, la glucogenolisis. ¿Sí? ¿Pero ustedes tienen reservas limitadas de glucógeno? No. Entonces, ¿de dónde vamos a generar de nuevo la glucosa en la sangre? Ya, entonces, el proceso para la generación de glucosa, cuando ya no hay glucógeno, se llama gluconeogénesis. ¿Sí? Es muy diferente a la glucogenolisis, porque la glucogenolisis lo que busca es degradar a las reservas de la glucosa, es decir, sacamos glucosa que está guardada. Pero la gluconeogénesis es el hecho de convertir en glucosa moléculas que antes no lo eran. ¿Sí? ¿Cuáles son los diferentes tipos de moléculas que están en su cuerpo y que podrían servir para la generación de glucosa? Los ácidos grasos lípidos, ¿sí? Y de ahí tenemos a los aminoácidos, ¿sí? Entonces, estas dos son las principales fuentes para volver a generar glucosa. Y después de eso tenemos al lactato también, que nos ayuda a generar glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tener toda una serie de aminoácidos que se van a convertir en elementos del ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, los aminoácidos glucogénicos, ¿qué tipo de efecto van a hacer? Glucogénicos, aminoácidos glucogénicos que van a aportar a la generación de la glucosa. ¿Y estos en dónde van a entrar? Los aminoácidos glucogénicos no entran en la glucólisis. O
sea, no entran en la generación de glucosa a partir de la glucólisis como tal, sino lo que van a hacer es entrar desde el ciclo de Krebs. Entonces, por ejemplo, el glutamato, que es uno de los aminoácidos más comunes, no esenciales, el glutamato lo que va a hacer es entrar a través del alfa-cetoglutarato y dentro de lo que es el ciclo de Krebs, del ciclo del citrato, vamos a llegar hacia la generación del oxaloacetato. ¿Sí? Primer gran punto. Entonces, los aminoácidos, como pueden observar aquí, van a entrar en el ciclo de Krebs y van a generar oxaloacetato. El piruvato, por ejemplo, el lactato va a entrar como piruvato. El piruvato va a entrar en lo que es el ciclo de Krebs, pero todo lo que es el proceso de la gluconeogénesis, ¿sí?, se va a dar dentro de lo que es la mitocondria. De lactato a piruvato también vamos a tener una reacción de conversión a través de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Es la misma que hace el camino de ida y de vuelta, ¿sí? Porque el piruvato, para lo que es la glucólisis anaerobia total, ¿sí?, va a pasar de piruvato hacia lactato por la lactato deshidrogenasa. Y de igual forma, cuando ustedes hacen mucho ejercicio, de golpe y se genera el lactato va a ir hacia el hígado y el hígado lo va a convertir de nuevo en piruvato a través de la enzima que se llama lactato deshidrogenasa, es la misma, ¿sí? Entonces, todo el mundo está aquí conmigo en la mitocondria, ¿verdad? Y ahora sabemos de dónde viene el oxaloacetato, que va a ser utilizado para la gluconeogénesis, ¿sí? Y el oxaloacetato no puede salir de la mitocondria si no se transforma en malato, ¿sí? Es decir, ustedes se acuerdan que normalmente en el ciclo de Krebs vamos a pasar de malato a oxaloacetato por malato deshidrogenasa, ¿sí? En este punto vamos a necesitar que el oxaloacetato se convierta en malato para poder salir de la mitocondria, como pueden observar aquí. Entonces pasamos del piruvato y todo eso hacia el oxaloacetato. Y del oxaloacetato vamos a cambiar a malato y ya cuando tenemos el malato, este aquí ya va a poder salir, ¿sí? Porque tiene canales específicos que están regulados por la presencia de la glucosa, por la presencia del ATP, por la presencia del AMP cíclico, ¿sí? Entonces, el hecho de tener mayor cantidad de AMP cíclico hace que el canal como tal pueda activarse y la malato deshidrogenasa trabaje con el oxaloacetato y lo convierta en malato. Entonces, este piruvato de aquí, cuando vamos hacia la gluconeogénesis, va a transformarse en oxaloacetato o los aminoácidos glucogénicos a través del ciclo de Krebs van a generar el oxaloacetato, ¿sí? Cuando pasamos del piruvato hacia oxaloacetato, vamos a carboxilar la molécula, porque el piruvato, ¿cuántos carbonos tiene? 3. Y el oxaloacetato tiene 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a carboxilar. Y la enzima se llama piruvato carboxilasa, la que pasa de piruvato hacia la, ¿sí? Entonces pasamos de piruvato, hacia oxaloacetato por el piruvato carboxilasa y de oxaloacetato a malato a través de malato deshidrogenasa, ¿sí? Le quitamos los hidrógenos que le pusimos, le devolvemos los hidrógenos, ¿sí?, a través de una reacción que da por NH, porque se acuerdan que en el ciclo de Krebs, cuando pasamos de malato hacia oxaloacetato, generamos un NH, ¿sí?, deshidrogenamos. Pero en cambio aquí, del oxaloacetato hacia el malato, lo que vamos a hacer es volverlo a hidrogenar, ¿sí? Y del malato, para que pueda salir hacia el citoplasma, vamos a tener
y trabajan justamente con el malato para poderlo sacar. ¿Sí? Cuando ya tenemos al malato afuera, vamos a volver a pasar hacia usar acetato. ¿Sí? Y es la misma que lo convirtió en usar acetato. O sea, cuando pasamos de malato hacia usar acetato, o de usar acetato a malato, siempre vamos a utilizar la misma enzima. El nombre de esta enzima es la malato deshidrogenasa. Y cuando nosotros ya tenemos de usar acetato, tenemos que pasarlo rápidamente hacia fosfenol piruvato. Es decir, vamos a sacarle el nuevo carboxilo, ¿sí?, a través de una enzima que se llama fosfenol piruvato carboxiquinasa. Esa es la que va a pasar de usar acetato a fosfenol piruvato. ¿Sí? Esta enzima de aquí se llama la fosfenol piruvato carboxiquinasa. Y de ahí todo es felicidad hasta que llegamos a las triosas. ¿Por qué digo que todo es felicidad? Porque son las mismas enzimas, pero en revés. Las mismas enzimas de la glucólisis, pero en revés. ¿Sí? Perfecto. Son las mismas enzimas de la glucólisis en reversa hasta que llegamos al punto en el cual la fructosa se dividió. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la glucólisis, la fructosa 1,6-bifosfato por una aldolasa se divide en gliceraldehído 3-fosfato, la G3P, y la dihidroacetona-fosfato, la DHA? Entonces ahorita lo que debemos hacer es volverles a unir a las dos. ¿Sí? Vamos a unir estas dos triosas fosfato y vamos a aprovechar el hecho que cuando se nos baja la glucosa en el cuerpo comenzamos a utilizar los ácidos glucogénicos, pero a su vez también vamos a comenzar a utilizar a los ácidos grasos y el glicerol para poder volver a generar glucosa. En este paso utilizamos glicerol. ¿Sí? Entonces el glicerol va a fosforilarse a través de una fosforilasa, pero una quinasa de glicerol a glicerol 3-fosfato, y de glicerol 3-fosfato va a pasar a través de una deshidrogenasa para generar dihidroacetona-fosfato, que es la DHA. ¿Sí? Y esta DHA a su vez puede llegar a convertirse en gliceraldehído 3-fosfato. El hecho es que la célula va a tener las dos, va a tener dihidroacetona-fosfato, la DHA, y la gliceraldehído 3-fosfato. En ese punto está que llegó a isomerizar, ¿sí?, a la dihidroacetona-fosfato y a la gliceraldehído 3-fosfato, va a ser reemplazada por la aldolasa, que se acuerdan que en un punto dado dividió a la fructosa 1,6-bifosfato, y ahora lo que va a hacer es unirles a las dos, a la DHA y a la G3P. Y al unirse va a generar ¿qué cosa? La fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, al unirles a las dos y al generar la fructosa 1,6-bifosfato, que es ese paso que está ahí, ¿sí? ¿Sí están conmigo? ¿Sí me entienden? Una pregunta. Entonces, la fructosa se divide en DHA y en G3P. Cuando pasas a la glucólisis, sí. Ya, pero como empieza al revés, primero se divide y las dos forman la fructosa. O sea, de lo que se dividieron, ¿sí? Como es el paso en reversa, de las que se dividieron en un punto dado, ahora tienen que volverse a unir. Y cuando se vuelven a unir, generan la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Qué cosa? Por la aldolasa. La aldolasa es la que les une. La isomerasa es la que puede llegar a transformar la una en la otra.
aldilosa monofosfato isomerasa. Entonces, la aldilosa fosfato isomerasa les puede convertir de una a la otra. Pero al final, la aldolasa necesita de las dos para poder generar la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? ¿La inolasa? La inolasa. La aldolasa. Eso sucede en el citoplasma. Porque hay una parte de la gluconeogénesis que sucede en la mitocondria, pero de ahí el resto pasa en el citoplasma. ¿Sí? Hemos llegado a la fructosa 1,6-bifosfato. Ahora que ya tenemos a la fructosa 1,6-bifosfato, vamos a hacer un paso que es súper clave y que está mediado por una fosfatasa. ¿Sí? Entonces aquí hemos necesitado otra enzima. Algo que es súper clave que ustedes se acuerden es que todas las quinasas generan pasos irreversibles. Eso quiere decir que cuando fosforilamos a la glucosa 6-fosfato, o sea, cuando le fosforilamos a la fructosa 6-fosfato y la hacemos fructosa 1,6-bifosfato, este paso está mediado por una quinasa. Y este paso mediado por la quinasa es irreversible. Es decir, que si nosotros queremos ir en la otra dirección, vamos a necesitar otra enzima. Y esta otra enzima es una fosfatasa. Entonces, si nosotros pasamos de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, utilizamos a la fosfofructoquinasa. ¿Sí? ¿Y esta quinasa es reversible o es irreversible? Es irreversible. Entonces, si esta aquí es irreversible, vamos a necesitar otra enzima. La otra enzima que nosotros necesitamos es la fructosa 1,6-bifosfatasa. Está aquí. Fructosa 1,6-bifosfatasa. Lo que hacen las fosfatasas es remover un fosfato. Al remover un fosfato, ¿sí? Nosotros ya nos quedamos con la fructosa 6-fosfato, ¿verdad? Y para pasar antes de la glucólisis, para pasar de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, ¿cómo se llama esa enzima? Una isomerasa, la fosfofructoisomerasa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasamos de la fructosa 6-fosfato a fosfofructoisomerasa. Y al pasar a la fosfofructo, o sea, a través de la fosfofructoisomerasa, generamos la glucosa 6-fosfato. Y ahora, lección de la anterior clase. ¿Cuál es la enzima que le retira un grupo fosfato a la glucosa 6-fosfato? La glucosa 6-fosfatasa. La fosforilasa es la que le quita las glucosas al glucógeno. Es la glucógeno fosforilasa. Esa está en cambio en la glucogenólisis. Y la glucosa 6-fosfatasa es la que le quita el fosfato a la glucosa. Y si ustedes se acuerdan que le quita el fosfato a la glucosa, es de aquí en donde se va a encontrar. En el citoplasma y en el hígado. De hecho, la glucosa 6-fosfatasa es una proteína citoplasmática. ¿Sí? Y entonces el proceso de la gluconeogénesis se va a llevar adelante primordialmente por el hígado y un poquito por el riñón. ¿Sí? ¿Me entendieron? ¿Va a funcionar? Chévere. Entonces, ¿qué es la gluconeogénesis?
Era convertir glucosa cuando no existe glucosa. O sea, cuando no hay Es generar glucosa cuando esta no la hay. ¿A partir de qué? de las diferentes moléculas como Las aminoácidos. moléculas, los aminoácidos glucogénicos, el lactato y el glicerol. Andrés, ¿qué pasa con los lípidos? Los lípidos entran a través de la generación de acetil-CoA. Y el acetil-CoA al final genera oxaloacetato. ¿Qué les pareció? Este primer concepto es fundamental. Entonces, la gluconeogénesis es el proceso por el cual se va a generar glucosa a partir de precursores como los aminoácidos glucogénicos, el lactato, el glicerol y, bueno, al último ácidos grasos. ¿Sí? Andrés, o sea, ¿en qué paciente se puede dar la gluconeogénesis? ¿O todos tenemos? Todos tenemos gluconeogénesis. La gluconeogénesis va a empezar a partir de, por ejemplo, es que todo está como que compensándose, ¿sí? Todo está funcionando como que a la vez. Entonces, mientras tú vas degradando el glucógeno, ya estás generando un poco de glucosa. Pues todo el tiempo se va a dar. Es la parte clave. ¿Eso se da en un proceso de ayuno? Claro, cuando tú estás en ayuno, tú comienzas a utilizar todos tus mecanismos para poder mantener tu energía. ¿Cuáles eran los precursores? Aminoácidos glucogénicos, Aminoácidos, lactato, lactato, en el último caso, ácidos grasos. ácido graso. Ajá. Andrés, Hay un poco de desconectarse ese peligro de usar aminoácidos para poder generar. O sea, como todo está en un balance, el hecho de recurrir a los aminoácidos para poder generar glucosa es algo como que un metabolismo como que no se lo utiliza como una primera opción. Pero imagínate si estás en una dieta ceto. Las dietas ceto, las keto diets, las ceto diet. La ceto diet se basa en comer mucha proteína animal y ya no consumes carbohidratos. Lo desayuno de keto diet es hacerse un sándwich de huevo con tocino y carne. Entonces vienen, cogen, le hacen así, le ponen la carne, le ponen el tocino y se comen. Entonces solamente consumen así grasas y aminoácidos. ¿Qué es lo que eso hace? Que su cuerpo se vea forzado a utilizar aminoácidos y grasas para mantener los niveles de la glucosa en sangre. ¿Qué es lo que esto hace? Mejorar la sensibilidad a la insulina, por ejemplo. Porque si ustedes no tienen carbohidratos, quiere decir que no tienen glucosa en exceso. Entonces, todas sus células comienzan a producir mayor cantidad de receptores a la insulina, porque ellas quieren estar listas. Porque al final, el utilizar aminoácidos para poder construir glucosa requiere un montón de energía. Entonces, por eso que no le gusta tanto a la célula. ¿Sí? Es por eso que casi siempre va a preferir glucosa. Siempre. Siempre. Y es ahí cuando convertimos esos aminoácidos y esas grasas en glucosa. Pero no puedes mantener dieta ceto por mucho tiempo porque vas a tener demasiado nitrógeno en tu sistema. Y eso al final no es bueno porque vas a hacer que tu hígado trabaje más y tus riñones también. Puedes mantenerlo por 2 meses y después tienes que aflojar porque no puedes estar todo el tiempo en eso. Y tienes que hacer seguimiento de las transaminasas, ¿no? O de esos factores que se secretan por el hígado a la sangre, que están basados en el hecho de poder pasar los grupos aminos, las TGP. Eso. Entonces estas son transaminasas. Cuando tú tienes muchas transaminasas y estas salen del hígado hacia tu sangre es porque tu hígado está trabajando demasiado. Y eso es muy característico de las personas que consumen demasiada carne. ¿Sí? O sea, la clave aquí no es volcarse en su tipo de metabolismo. La clave aquí es en la capacidad de poder sacar grasas, carbohidratos de una manera ordenada, pero evocando sí los periodos en los cuales no tienes que comer, que es en la noche. Uno no debe comer mucho en la cena porque estás mandando demasiada cantidad de carbohidratos
Por lo tanto, tu sistema va a acumular demasiado y vas a tener picos de insulina en la noche, que no es nada bueno. Porque ya tienes picos de insulina en el día. En la noche ya todo tu sistema debe como que comenzar a irse a la parte basal. Y es por eso que si tú tienes insulina basal alta después del ayuno, en la parte postprandial, ¿sí? En la parte de la glucosa basal. Entonces la glucosa basal tiene que estar manejada entre unos 70 a 80 miligramos por decilitro. Pero si tú tienes 110, como si hubieras comido algo antes, entonces eso quiere decir que tienes una prediabetes. Eso es malo. Ahorita es cuando se previene, cuando ya llegan a 30, 40, 50, 60 años y tienen niveles altos de glucosa en sangre, eso hace que su pobre páncreas esté demasiado demandado. Y es por eso que la diabetes 2 aparece un poco más tarde en su vida, si se han mantenido, o sea, en un ritmo. O sea, ¿cómo matarle a su páncreas? Es con Coca-Cola. Porque tiene demasiado azúcar. Demasiado azúcar. Normalmente una persona puede llegar a vivir con una cucharadita de azúcar en un galón de agua. Es la cantidad normalmente que pueden ser utilizadas para vivir. Entonces es bien poco. Entonces ahí su cuerpo toma de otras partes, entonces eso no tiene tiempo. Porque la final de la salud es tener este dinamismo metabólico, es el hecho de poder utilizar todas las vías y todas las vías se conservan. Porque si tú utilizas todo, se mantiene. Si tú no utilizas, se desgasta más rápido. Es como las personas que de verdad no hacen nada de ejercicio. Sus estructuras tienden a degradarse mucho más rápido que aquellas personas que hacen ejercicio moderado. Si haces ejercicio moderado, te mantienes y todo eso, es mejor que ser atleta de alto rendimiento. Los atletas de alto rendimiento, en cambio, desgastan demasiado. Pero si tú haces todo de manera equilibrada, te mantienes en buena salud y todo eso, mantienes tus estructuras por más tiempo. Justo hablando de eso, que te voy a hacer una pregunta, vamos a hablar del tema, pero por ejemplo, si es una atleta de alto rendimiento y al mismo tiempo comes en las noches como para compensar todo ese desgaste de que tuviste todo el día, de que lo hiciste, ¿te puede ayudar o no? Sí, te puede ayudar. Es que el sistema de la atleta de alto rendimiento es completamente diferente a una persona normal. Es como si fueras un cazador que nunca descansa y tiene una dieta alta en recompensa. Ajá. Entonces, por ejemplo, las vías de crecimiento, por ejemplo, hay unas vías que son como mTOR y todas esas, están hiperactivadas, pero a su vez tú desgastas un montón. Si estás en esa flexibilidad metabólica de comer y compensar, y tu cuerpo por supervivencia va a tomarlo todo. Pero si tú no haces tanto ejercicio, tienes bien, Es que tienes pasa, por ejemplo, como que haces ejercicio, pero en uno. ahí estás utilizando otro tipo de mecanismo y tiene sus ventajas. O sea, se puede observar que hacer ejercicio en ayuno te disminuye los factores para enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 más tarde. Y una pregunta, también esto, el metabolismo también depende mucho de lo que llamamos problemas genéticos. También. O sea, eso determina los Incluso la epigenética, por ejemplo, se han observado casos de, por ejemplo, los polacos que sufrieron muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos tuvieron una primera generación que son los baby boomers. Entonces, ellos como tuvieron mamás demasiado estresadas, hicieron que los embriones y los fetos tengan mecanismos alterados de regulación de carbohidratos. Porque en ese tiempo lo que pasó fue que no comían. Peor los hijos de las personas que estuvieron en los campos de concentración. Si ustedes, o sea, se hizo un seguimiento y se pudo observar que los hijos de esas personas que tuvieron full estrés tienen problemas de obesidad. Porque todo lo que consumen se incorpora rápidamente. Porque les pasaban por esas marcas y hacen que los hijos, o sea, tengan ese tipo de datos. Otra es, por ejemplo, el hecho de que como las poblaciones andinas, nosotros estamos acostumbrados a caminar mucho y a no encontrar mucho alimento todo el tiempo, tendemos a ganar peso muy fácil. En cambio, en otras regiones, en otros países, las gentes podían encontrar vida mucho más fácil y degradaban mucho más. Pero todo depende de
las hormonas, de su estado, de la meditación. Ajá. Entonces tienes epigenética, tienes genética, pero el hecho es que, por ejemplo, ahora por hoy ninguna persona tiene la misma genética y ninguna persona tiene la misma capacidad de procesar alimentos. A una persona le va a dar un pico de insulina luego de un helado, a otra persona no. Entonces hoy por hoy hay muchos productos y opciones que lo que hacen es dar una medición de glucosa al instante. Hay un producto que se llama Levels. Levels es un parche que te pones y te da en una aplicación del iPhone cómo tu cuerpo responde a todos los alimentos que tú consumes. Y tú le llenas, o sea, yo consumiendo la sí. Entonces te da y te rinde esas pistas. Y sabe, por ejemplo, que tú no subes de glucosa después de un helado, pero hay otras personas que sí. Entonces ya no vas a consumir helado, pero no vas a consumir helado. Entonces eso es, todo es un equilibrio y nadie responde al mismo tipo de dieta de la misma manera. Pero aquí tienes que, por ejemplo, cachar bien cómo funciona. Por ejemplo, mi cuerpo responde súper bien al no comer de noche. Yo no como de noche, pero eso pasa. Pero, por ejemplo, si ya comienzo a comer de noche, mi cuerpo responde de una y de una sola. Entonces, hay diferentes maneras de poder generar estos aminoácidos glucogénicos. Uno es a través también del músculo, generamos alanina. La otra es a través del lactato, generar glucosa. ¿Sí? Como yo les había mencionado, nosotros tenemos enzimas que no son reversibles. Una es la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvato-quinasa. Esas de aquí no son esencialmente reversibles. Y es aquí donde la gluconeogénesis tiene que generar bypasses, es decir, utilizar otro tipo de enzimas. Entonces, el piruvato necesitamos pasar a usar acetato y a usar acetato a fosfonar piruvato. Y ahora ya sabemos cuáles son. Las enzimas. Una es la piruvato carboxilasa y la otra es la fosfonar piruvato carboxiquinasa. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a desfosforilar, ¿se acuerdan que yo les había dicho que vamos a necesitar desfosforilarla? Y vamos a la fructosa y vamos a pasar de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Vamos a tener que utilizar a la fructosa 1,6-bifosfatasa para desfosforilarla y generar la fructosa 6-fosfato. De fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato vamos a utilizar una isomerasa. ¿Sí? Y luego la glucosa 6-fosfatasa para, por así decirlo, reemplazar a la exoquinasa en esa vía de reversa. ¿Me entendió? ¿Por qué? ¿Qué parte no entiendo? Todo. Por favor, ¿qué es la glucosa? ¿Por qué la piruvatoquinasa, el fosfofructoquinasa y la exoquinasa no son reversibles? Es por la estructura, es por la vía de regulación. Por ejemplo, las quinasas se regulan muchísimo con el ATP y el ATP, pero tienen sitios específicos y no pueden realizar la misma función de reversa. O sea, no pueden volver a poner algo que ya... O sea, no pueden quitar algo que ya se añadieron, en este caso los fosfatos. O sea, ¿qué pasa luego con estos? ¿Qué son proteínas? Enzimas. Las enzimas son proteínas. Ah, sí, perdón. Entonces, ¿qué sucede con esto luego? O sea, Están ahí haciendo su trabajo, después se degradan, después de un tiempo. Y ya cuando se degradan, ellas pasan por el proteasoma, por ejemplo, y ahí se rompen y siguen el ciclo de vida de las proteínas. Creo que sí les debería. Bueno, entonces que, por ejemplo, se traduce la proteína, se traduce el ADN a proteína, y de la proteína sufres las modificaciones post-traduccionales, te translocas al sitio donde es tu función, realizas tu función y después puedes degradarte de manera activa por la ubiquitinación o por el proteasoma de manera que no es
oxaloacetato. ¿Sí? La piruvato carboxilasa va a utilizar como cofactores al bicarbonato y a la biotina. Entonces la biotina es también un cofactor para poder pasar del piruvato hacia el oxaloacetato. Los aminoácidos glucogénicos pues justamente entran a través del ciclo de Krebs. El glicerol entra transformándose en DHA, que es la dihidroacetolafosfato. El alcato entra por el piruvato y los aminoácidos glucogénicos por el oxaloacetato. ¿Sí? Ahora, del metabolismo de los ácidos grasos se va a generar propionato. Y el propionato lo que también va a generar es el acetil-CoA. Y del acetil-CoA vamos a llegar a los ácidos. Para mí basta que sepan eso. ¿Sí? Y si le preguntan qué es el propionato, ustedes van a decir es un derivado de un ácido graso que va a ser utilizado para la gluconeogénesis a través de la generación de acetil-CoA.